Primero, daros las gracias por la puntualidad y por interesaros en esta píldora que en esta ocasión corre a cargo de Monlex. Bueno, como sabéis, desde CAEP procuramos trabajar para defender los intereses empresariales y defender vuestras necesidades y el posicionamiento de las empresas pues, ante todas las situaciones que van surgiendo a nivel de desarrollo normativo, ¿no? Pero también nos gusta estar cerca en vuestro día a día y tratar de ofreceros información, asesoramiento y formación en relación con todas aquellas novedades legislativas, tendencias y todas aquellas cuestiones que afectan a la gestión empresarial. Y eso es posible en gran parte gracias a nuestra red de entidades colaboradoras. En este caso colabora con nosotros el despacho Monlex, que se unió a CAEP en el año 2022 para ofrecer a las empresas asociadas pues, sus servicios y especializados y ofreceros pues, asesoría empresarial y turística a las pequeñas y medianas empresas especialmente. Gracias al acuerdo alcanzado, todas las empresas asociadas a CAEP tenéis determinados descuentos en sus diversas áreas de especialización, como pueda ser derecho internacional, fiscal, contable, responsabilidad corporativa, inmobiliario y urbanismo y nuevas tecnologías. Hoy contamos con Monlex para bueno, pues revisar el marco normativo en materia de compliance penal y conocer los instrumentos para reducir o eliminar la responsabilidad penal que tiene la persona jurídica y sus administradores. Y para ello contamos pues, con quienes me acompañan y a quienes ya habéis escuchado, que son Carolina Ruiz, responsable del área de compliance de Monlex, y Buenos Guillermo días. Caro. Buenos días, Carolina. Guillermo, abogado experto en nuevas tecnologías. Buenos Tenemos días. por delante, buenos días, Guillermo, tenemos por delante pues una horita y media. Deciros que nos habría gustado que pudiésemos reservar al final un pequeño espacio para que podáis trasladar las preguntas en el chat como es habitual y que los ponentes os puedan responder, pero hay mucho contenido que tratar y el tiempo es bastante justo porque Carolina tiene un compromiso laboral en otra empresa y hemos de terminar puntuales a las 11. Así que me han propuesto, si os parece bien, que las preguntas que tengáis las vayáis anotando y al final de la presentación Guillermo os compartirá su correo electrónico para que se las enviéis y él se compromete a responderos por escrito a esas preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Y por mi parte nada más, daros las gracias a todos por el interés y como solemos hacer, si a Carolina y a Guillermo les parece bien, cuando terminemos esta sesión os compartiríamos por correo electrónico su presentación y la grabación del webinar por si os interesa escucharlo o compartirlo con alguna otra persona de la empresa, ¿de acuerdo? Pues nada más por mi parte, Carolina, Guillermo, todo vuestro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, voy a empezar esta exposición, bueno, como suele ser habitual, siempre intentando trasladarles el enfoque lo más práctico posible, porque al final se trata de entender la norma, pero entender también la aplicación práctica y cómo tenemos que gestionarlo en nuestro día a día empresarial. Compliance penal. Es cierto que a lo largo de los últimos años muchas empresas han tenido la sensación que el cumplimiento normativo se ha ido imponiendo por capas, ¿no? Primero tenemos materia laboral, después materia de igualdad, prevención, protección de datos, canales de denuncias, hasta llegar a la idea de que, vaya, pues el compliance es una carga más que hay que asumir para evitar sanciones. Sin embargo, cuando uno analiza los problemas reales que nos llegan a los despachos, y que peleamos en los juzgados, la perspectiva cambia, porque hoy el mayor riesgo para una empresa no es tanto ya esa infracción administrativa aislada, sino realmente la investigación penal. Lo que más inquieta a los administradores no es la multa, sino la pregunta que inevitablemente aparece cuando algo grave ocurre, y es ¿qué hizo la empresa para evitarlo? Esto es el elemento central del compliance penal. ¿Qué hizo la empresa para evitarlo? Porque en el contexto actual no basta con decir ya que no se sabía, ni con alegar que se trató de un comportamiento de un empleado individual. No, hoy es necesario acreditar una organización, un control, una diligencia. Y es aquí donde el compliance penal deja de ser un concepto meramente teórico, algo lejano que se veía,
para convertirse ahora en una herramienta real que podemos incluso definir de protección empresarial. Por lo tanto, voy a empezar la exposición con una idea muy clara, y es que hoy la empresa puede ser condenada penalmente y sus administradores también, no por haber cometido un delito, sino por no haberlo evitado. Esto, como les he dicho, ya no es una hipótesis teórica ni algo lejano, reservado a grandes multinacionales. Esto hoy lo vemos en nuestra práctica diaria en el despacho, es la realidad cotidiana en pymes, en empresas familiares y en grupos medianos. Es decir, la pregunta clave ya no es ¿y si alguien comete el delito? No, la pregunta correcta es ¿qué podrá demostrar mi empresa cuando el juez me pregunte qué hizo para evitarlo? ¿Vale? Entonces vemos que durante muchos años ese cumplimiento normativo se ha venido percibiendo para la empresa como una carga, algo externo, burocrático, pensado para grandes corporaciones, en definitiva alejado de nuestra realidad diaria de la gestión. Entonces, desde esta perspectiva, el compliance pues asociaba a control, a freno, en definitiva pérdida de agilidad. Sin embargo, es verdad que el entorno empresarial ha cambiado profundamente. Me explico, las empresas pues operan en un contexto de crecimiento rápido, delegación constante de funciones, estructuras cada vez más complejas y una exposición pública permanente. Entonces, en ese escenario, los riesgos ya no son solo económicos, laborales o reputacionales. Hoy los riesgos también son penales. Y es aquí donde surge una cuestión clave que todo administrador debería plantearse. ¿Está mi empresa preparada para demostrar que actúa correctamente cuando su actuación es cuestionada? Porque en el contexto actual ya no basta con hacer bien las cosas, es necesario poder demostrarlo. De manera que en este punto pues, el compliance penal deja de ser una obligación formal para convertirse, como ya les he dicho, en una herramienta de gestión. Un sistema que no solamente protege, sino que ordena, profesionaliza e incluso fortalece a la empresa en el sentido que nos va a permitir crecer sin asumir riesgos innecesarios. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado realmente? El marco legal. Pues este cambio no es fruto de una interpretación doctrinal, sino que tiene su origen directo en nuestro Código Penal, en el artículo 31 bis. Este artículo, que es farragoso, con muchos apartados, subapartados, realmente establece dos ideas fundamentales que les voy a trasladar de manera clara y meridiana. La primera, la empresa responde penalmente por los delitos cometidos por representantes legales, administradores de hecho de derecho o por sus empleados cuando haya existido una falta de control o supervisión adecuada. La segunda premisa que se puede deducir de todo el redactado del 31 bis, la segunda, digo, y aquí es donde está la clave, es que la empresa puede quedar exenta o ver atenuada la responsabilidad penal si ha implantado con carácter previo un modelo de organización y gestión eficaz para prevenir los delitos. El propio Código Penal les está diciendo, se lo traduzco en lenguaje que se pueda entender, que si usted se organiza bien y controla adecuadamente y razonablemente a su empresa, no será condenado. Por lo tanto, estamos hablando de compliance penal como una especie de defensa penal anticipada. Si usted organiza bien y controla razonablemente su empresa, no será condenado. Por lo tanto, aquí ya vemos que este precepto está reconociendo la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, ¿qué significa esto? Pues que la empresa puede ser investigada, acusada y condenada penalmente por determinados delitos cometidos en su seno. Ahora bien, y esto es esencial entenderlo bien, el Código Penal no establece una responsabilidad automática. La empresa no responde penalmente porque alguien ha cometido un delito, sino cuando ese delito, y eso es lo que enlaza con el compliance penal, ha sido cometido por una falta de control, por un defecto organizativo o por una ausencia de supervisión adecuada. Al mismo tiempo, el Código Penal nos introduce esta vía de protección que les he adelantado, que la empresa puede quedar exenta o ver atenuada su responsabilidad si ha implantado con carácter previo este modelo de organización y gestión para prevenir los delitos. Traducido al lenguaje común, el legislador no exige empresas infalibles, esto no, nos exige empresas
organizadas. Este marco del 31 bis del Código Penal, pues bueno, se ve reforzado pues, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente a partir del año 2016, tras la última reforma operada en esta materia por Ley Orgánica del 2015. Hay circulares de la Fiscalía General del Estado que constantemente nos están diciendo cómo tienen que ser esos programas de compliance penal, normas técnicas y estándares, las UNES, las ISO, y normativa conexa pues, en materia de protección de los denunciantes, prevención de riesgos, etc. En definitiva, como una conclusión normativa clave, podríamos decir que pues, no tener un programa de compliance hoy es un riesgo penal, de manera que si está bien implantado es una auténtica defensa jurídica. Entonces, ¿qué analiza realmente un juez cuando investiga una empresa? Esto es preguntas, ¿no?, que nos plantean en el despacho cuando tenemos temas así. Bueno, pues, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué va a analizar realmente el juez ahora que está investigando a mi empresa? Pues mire, cuando un procedimiento penal se dirige contra una empresa, el análisis judicial no se va a centrar en una declaración de intenciones, sino en cómo funcionaba la empresa en la práctica. Me explico. Cuando llega el asunto a juez penal, juez de instrucción, el juez no se pregunta si la empresa es buena o es mala, si el administrador lo sabía o no lo sabía, si el delito fue un caso aislado, no, nada de eso. El juez se va a preguntar básicamente tres cosas. Primera, ¿la empresa tenía un control suficiente? ¿Qué significa esto? Pues si teníamos normas claras, protocolos, controles, había una supervisión real de esos controles, de los protocolos. La segunda pregunta, ¿el delito era evitable o por el contrario la empresa dejó un terreno abonado para que ocurriera? Y la tercera, ¿la empresa se benefició o lo toleró? Vamos, que si la empresa miró hacia otro lado o no quiso saber nada. Si no hay respuestas claras, la empresa entra en riesgo penal. Por eso vemos en muchos procedimientos judiciales aparece una frase que es determinante. Dice, no constan mecanismos adecuados de control. Esta frase no me está haciendo referencia a que nos falta un documento, no, nos está haciendo referencia a unos fallos en la forma de gestionar la empresa. Y es aquí donde llegamos al concepto de compliance penal. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista empresarial, también está claro, porque son dudas recurrentes que se nos plantean en el despacho, que compliance penal no es simplemente un código ético o un manual estándar, es un sistema de gestión de riesgo penal que luego desarrollará mi compañero Guillermo. Y con ese sistema lo que tenemos que demostrar en el procedimiento penal es que los riesgos estaban identificados, que las conductas prohibidas están claras, que existían controles, que había una reacción cuando algo fallaba. A ver, no se trata de evitar que alguien actúe mal, eso es imposible, es consustancia en la propia naturaleza humana, el riesgo cero no existe, pero lo que se trata es de evitar que ese comportamiento se impute a la empresa por entender que hay una forma de operar descontrolada. Por lo tanto, idea fundamental, compliance penal. En la práctica, pues es un sistema que ha permitido a la empresa decir ante el juez, oiga, no, es que esto estaba prohibido, esto estaba controlado y vigilado. Quien lo hizo actuó contra la empresa, no en su nombre. Esto es todo y es muchísimo. Ese es el resumen del compliance. Concretando un poquito más, hemos visto un poco el panorama judicial. Realmente, ¿qué sería un sistema de gestión de compliance penal? Pues bueno, ya les he avanzado que un sistema de gestión de compliance penal no es un código ético bonito genérico, que a veces nos viene al despacho con unos códigos éticos muy elaborados, con muchas florituras. No, no es un código ético bonito genérico, no es un manual estándar descargado de internet, que también nos piden muchos. No es un simple documento firmado por el administrador que ha hecho un cortar y pegar. Nada de eso. El sistema de gestión es un sistema vivo que tiene que estar integrado en la estructura de la empresa. Y no me cansaré de repetir que hay que identificar los riesgos penales reales, establecer los controles efectivos, definir responsabilidades, mecanismos de detección y reacción y generar una prueba de diligencia debida. Porque, como ya hemos indicado, la forma en la que la empresa demuestra que hizo todo lo razonablemente exigible para evitar el delito es
un auténtico y eficaz programa de compliance penal. Los principios básicos de este sistema voy a ser muy esquemática y enlazando ya con la parte práctica, ¿vale? Como os he dicho, la ley y la jurisprudencia son claros. No vale cualquier sistema, no vale un cortar y pegar, que es la tendencia general. Yo lo sé, pero no sirve. La circular de la Fiscalía, una primera circular 1/2011 y una segunda 1/2016, y nos hablan de traje a medida y que debe cumplirse una serie de principios esenciales. ¿Cómo vamos a plasmar ese traje a medida? Pues primero con un mapa de riesgos penales relacionados pues, con la actividad concreta de la sociedad. Vamos a identificar los concretos delitos aplicables a mi actividad que tienen relación directa con mi actividad. Vamos a evaluar la probabilidad del impacto y vamos a adaptar ese mapa de riesgos, pues evidentemente al tamaño, al sector y a la estructura de la empresa. Sin mapa de riesgos real, es decir, que se ha hecho ese ejercicio de relacionar los riesgos penales con el sector, con la estructura, con la actividad de la empresa, sin mapa de riesgos real, no hay compliance. Tampoco me sirve este documento genérico sin haber hecho ese ejercicio. Otro elemento esencial, protocolos y controles internos. Tenemos que establecer procedimientos claros en la toma de decisiones, unos controles financieros y operativos, una segregación de funciones cuando sea posible, es decir, con esos protocolos y controles internos lo que tenemos que trasladar es que el delito resulta difícil de cometer sin ser detectado precisamente por toda esta política, controles, protocolos, segregación de funciones que se han establecido. Tercer elemento súper importante, el órgano de compliance con autonomía. Aquí da igual si es un compliance officer, persona física o un órgano colegiado. Dentro del órgano colegiado hay variedad de composiciones. Órgano colegiado con componentes de asesores externos, órgano colegiado integrado de otra manera. De cualquier manera puede ser o físico o colegiado. Pero se va a exigir una independencia funcional y acceso directo al órgano de administración. Esto es muy importante porque sin esa autonomía, sin esta independencia, este sistema no es creíble penalmente. Cuarto elemento que sí o sí tiene que estar en nuestro programa de gestión de compliance, un canal de denuncias eficaz, ¿vale? Un canal de denuncia eficaz pues tiene que ser seguro, confidencial, accesible, protección del informante. Aquí entraría la ley 223 de protección al informante y para evitar represalias. Y una gestión documentada de las comunicaciones, tanto lo que entra en el canal, las resoluciones que se realizan, todo el procedimiento de investigación hasta el informe final. Canal de denuncias, aparte de que ya viene arropado por toda la normativa y todo lo que deriva de las directivas europeas, es una pieza clave, tanto preventiva como probatoria. Otro elemento esencial del compliance penal, el sistema disciplinario, es decir, que existan consecuencias reales ante los incumplimientos. Que esas consecuencias reales ante los incumplimientos sean aplicables a todos los niveles. Aquí incluimos a los directivos. Y es muy importante esa efectividad del sistema disciplinario porque si no se sanciona, el sistema pierde toda la eficacia. Sexto elemento que forma parte de nuestro programa de compliance penal, la formación y la cultura de cumplimiento. Es decir, se nos va a exigir una formación periódica y adaptada, evidencias documentales de esas formaciones y el objetivo de una concienciación real, no solo formal, es decir, no solamente la puesta en escena, que hago formaciones y mira qué bonitas las diapositivas que pasamos, no, una concienciación real. Lo que nos están diciendo las circulares de la Fiscalía es que el compliance no se firma, el compliance se interioriza. De ahí el tema de la concienciación, sensibilización de todo este material. Y finalmente, y no menos importante, la revisión y mejora continua. Revisión y mejora continua, pues las solemos articular con auditorías internas. Importante las actualizaciones cuando hay cambios normativos o estructurales, cambios en las normas aplicables a nuestra sociedad o cambios estructurales o del sector donde estoy ejecutando todas mis actividades.
y una reacción inmediata ante incidentes con esas modificaciones y mejora continua. Es muy importante que el sistema debe estar vivo y actualizado porque si no pierde eficacia. Pues bien, si cumplimos con todo lo anterior, llegamos a lo que el Código Penal establece como exención o, en el peor de los casos, atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que la empresa puede quedar totalmente exenta de responsabilidad si demuestra cuatro puntos esenciales. Que este sistema de prevención del que les he hecho un esquema en cuanto al contenido ya existía antes del delito, que además este sistema era idóneo y eficaz, que el delito se cometió pues eludiendo fraudulentamente los controles y que por parte de la empresa no hubo ni tolerancia ni dejación. Esto es cuando cumplimos todos los parámetros del compliance, la consecuencia es la exención de la responsabilidad. Incluso si el sistema no es perfecto, podríamos pelear una atenuación de la responsabilidad. Vamos a reducir penas, pero sobre todo evitar sanciones accesorias graves. Sanciones accesorias graves me estoy refiriendo a consecuencias tan importantes como una disolución, un cierre, prohibiciones, etcétera. Y sobre todo nos va a mejorar la posición procesal. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un compliance? Les voy a poner un ejemplo. Una empresa sin compliance sería aquella que no tiene protocolos claros, no tiene controles definidos. Todo se fía a la confianza. Entonces, tenemos un directivo o un empleado, me da igual, comete un delito. La consecuencia habitual, ¿cuál va a ser? Se investiga al autor, se investiga también a la empresa y se investiga también al administrador. Y aquí es cuando aparece otra frase devastadora para los abogados que intervienen en esos procedimientos penales, que dice que pues, no consta la existencia de mecanismos de control adecuados. Esa frase, ya les digo yo, que nos abre la puerta a la condena penal. Por el contrario, si hay un compliance bien implantado, estamos haciendo referencia a la compliance con todos los elementos que hemos mencionado. Bueno, el mismo escenario con un compliance real. Que sea compliance real, pues tengo los riesgos identificados, normas o protocolos, normas internas claras, unos controles operativos, mi canal de denuncias, una reacción inmediata ante cualquier incidencia. Pues bien, cuando llega el caso al juzgado, la empresa con todo esto puede acreditar es que el delito estaba prohibido, se vigilaba con los controles, se formaba esa formación y concienciación y se sancionaba cualquier incumplimiento con ese régimen disciplinario efectivo y real. El resultado que va a ser, el autor responde, la empresa se absuelve y el administrador queda protegido. Y ya les digo que esto no es teoría, esto es lo que están haciendo los tribunales. ¿Qué es lo que han dicho recientemente los tribunales? Pues bueno, tenemos nuestro Tribunal Supremo 2025, ha dicho algo muy sencillo. Dice que una empresa no responde penalmente solo porque alguien cometa un delito. Responde si el delito se debe a un fallo grave de la organización. Traducido, si la empresa está organizada y controlada, no se le condena. Si la empresa no se controlaba, responde. Esta sentencia, la 768/2025, bueno, se absuelve a una persona jurídica condenada en instancias anteriores por delitos de estafa, ¿vale? Pero se absuelve porque no se ha acreditado el defecto organizativo grave que facilitase el delito y, por lo tanto, como contaba con un adecuado programa de compliance penal, resulta absuelta. Esta es una sentencia reciente. También, en el mismo sentido, la Audiencia Nacional, una sentencia del año pasado, 2025, es todavía más clara. Dice que si los directivos actúan por su cuenta y la empresa no se benefició, no hay responsabilidad penal de la empresa. Pero entonces, ¿cómo se demuestra esto, que los directivos actúan por su cuenta y la empresa no se ha beneficiado? Pues con un compliance. La sentencia, esta es una sentencia de 17 de septiembre del 25, la Audiencia Nacional, los absuelve porque
queda constatado que actuaron a título personal, eludiendo los controles establecidos y que no existió ese beneficio para la sociedad. En este punto también considero súper importante hacer referencia pues, al compliance como un escudo para el administrador, ¿eh? Este es un punto clave para cualquier consejo de administración y son las cosas que solemos tratar mucho en el despacho cuando se desarrollan temas de este tipo. Me explico, hoy no implantar un compliance puede interpretarse a nivel del Consejo de Administración pues una falta de diligencia, una mala gestión del riesgo, incluso he visto temas como imprudencia grave, sobre todo si vemos a nivel de derecho comparado de otros países que van mucho más avanzados que nosotros en tema de compliance penal. Esto se toma como una cosa muy, muy importante, sobre todo el protegerse frente a esa idea de mala gestión del riesgo o falta de diligencia. En este punto, el compliance penal, ¿qué permite? Pues permite al administrador demostrar que se preocupó, que previó, es decir, los riesgos fueron identificados. Volvemos al mapa de riesgos que organizó y que controló, que los controles existieron y la supervisión fue real. Por lo tanto, compliance también es una prueba de buena gestión a nivel del Consejo de Administración, no solo un mecanismo legal, con lo que no implantar un compliance penal supone, en cierta manera, asumir un riesgo difícilmente justificable desde la óptica de una buena gestión empresarial. En el escenario actual, por lo tanto, no tener un compliance es asumir un riesgo penal innecesario. Tenerlo implantado, pero mal implantado, yo diría que es una falsa seguridad. Y tener un sistema eficaz, adaptado, documentado, pues es una defensa penal anticipada, una protección no solo para la empresa, sino también para los administradores, sobre todo una palanca de valor empresarial. Tanto la pregunta ya no es si implantar o no compliance penal, sino cómo y cuándo hacerlo correctamente. Les voy a poner unos casos prácticos que hemos tratado en materia de derecho de compliance penal, pues para que puedan ver un poco con claridad cuál es la traducción en el día a día. Tenemos, por ejemplo, un caso de delito cometido por un directivo y hay inexistencia de compliance. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una empresa mediana del sector servicios. Nos encontramos con el director comercial que paga comisiones ilícitas para obtener contratos y facilitar de esta manera la operativa de la empresa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se inicia un procedimiento penal, pues son comisiones ilícitas a terceros para obtener contratos, lo que llama corrupción entre particulares. Se imputa al directivo y a la persona jurídica. Y la empresa dice, bueno, yo es que desconocía los hechos. Pues bueno, el problema clave, ¿cuál es? No sirve que alegues que desconoces los hechos. El problema clave es que no hay mapa de riesgos, no hay protocolos internos, no hay controles financieros ni órgano de compliance. Entonces, la empresa es condenada penalmente, una multa elevada y además, en este caso, fue una prohibición temporal para contratar con la administración pública, aparte, evidentemente, del daño reputacional grave. Por lo tanto, aquí vemos que la ignorancia, que es lo que había alegado la empresa, yo no sabía, no exime. La ausencia del compliance se interpretó en este caso por el tribunal como una falta de control estructural. ¿Vale? Otro caso, otro panorama. Bueno, delito cometido era en lugar del directivo y me voy a un empleado. Y aquí tenemos un compliance perfecto. Pues una empresa del sector industrial tiene su sistema compliance implantado, mapa de riesgos actualizado, controles de pagos, un canal de denuncias activo. Y el caso era de un empleado que había falseado facturas eludiendo esos controles. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues esto se detectó en una auditoría interna. Se activó el protocolo. Recuerdo que se despidió disciplinariamente al trabajador y se puso el hecho en conocimiento de la autoridad competente. ¿Vale? ¿El resultado cuál fue? El empleado fue condenado, evidentemente la empresa quedó exenta de responsabilidad penal, eso que eran las facturas a nombre de la empresa. ¿Qué fue el criterio del tribunal? Pues el tribunal concluyó que efectivamente el delito se había cometido eludiendo fraudulentamente el sistema de compliance y protección que ya tenía implementado la empresa. Dijo que el modelo era idóneo, que era eficaz y que existió una reacción inmediata.
se detectó a raíz de una auditoría interna, se despidió disciplinariamente al trabajador y por lo tanto existió esa reacción inmediata que fue valorada por el tribunal. Esto sería lo que les he comentado antes del compliance como defensa penal anticipada. Esto es un caso de defensa penal anticipada. Otro caso, responsabilidad del administrador que no implanta el compliance. Tenemos, este es el administrador único de una sociedad, no tiene compliance, no tiene protocolos, delega sin control. Esto ocurre más de lo que se puede llegar a imaginar. Y tenemos un subordinado que comete un delito económico. Pues bien, resultado, se imputó al administrador por lo que se llama delito de omisión, infracción del deber de control. Aquí el tribunal consideró que en esta situación era exigible implantar un sistema de compliance y apreció negligencia grave. Por tanto, este caso refuerza lo que he venido repitiendo en la ponencia, que es muy importante, que hoy en día no implantar un compliance pues puede generar también una responsabilidad del administrador. Otro caso que este es súper habitual, el compliance de papel. El cortar y pegar, todo genérico, lo que me descargo de internet, pues lo que conocemos como compliance de papel. Bueno, no será nunca eximente, puede llegar a ser atenuante. Escenario, pues ejemplos. La empresa que tiene un código ético genérico, que se ha hecho cortar y pegar, documentos estándar que descargo de internet, no hago formaciones, no hago controles reales, tengo un mapa de riesgos ahí muy bonito, pero no tiene nada que ver con la actividad. ¿Qué dice el tribunal? Bueno, hay una voluntad formal, hay una serie de documentación, pero no hay eficacia real. Por lo tanto, no le concedo la exención. En algún caso puede llegar a ser un atenuante, pero nunca la exención. Por lo tanto, nos van a condenar penalmente. Por lo tanto, conclusión clara, que el compliance decorativo, que es una tendencia muy habitual, no protege totalmente. En algún caso puede reducir la pena. Hemos dicho también que forma parte del compliance penal tanto el mapa de riesgos como el canal de denuncias. Entonces, ¿qué es un mapa de riesgos? Pues he dicho que el mapa de riesgos, y a raíz de estos ejemplos también queda claro, tiene que estar en íntima relación con la realidad de las actividades de la empresa. Un mapa de riesgos tiene que ser una imagen real de mi actividad, de mi organización, de mi tamaño, etc. Entonces, mapa de riesgos, por ejemplo, en una empresa hotelera. ¿Cuáles son los riesgos penales que van a quedar consignados en un mapa de riesgos de una empresa hotelera? Pues bueno, sería delitos contra los trabajadores en materia de seguridad laboral, fraude a la seguridad social, delitos contra Hacienda, corrupción entre particulares. ¿Vale? Esto, cuando hablamos de mapa de riesgos y riesgos penales, estamos haciendo referencia a estos delitos que en el caso de una empresa hotelera serían estos. ¿Qué va a valorar la Fiscalía en un procedimiento penal de este mapa de riesgos? Pues que los riesgos estén perfectamente identificados con esta evaluación que hacemos previa en relación a la actividad de la empresa, que estén protocolizados, un protocolo de actuación y controlados. Por lo tanto, no es necesario llegar al riesgo cero que no existe, sino que exista un control razonable y que yo lo pueda acreditar. ¿Vale? También hemos dicho, forma parte de compliance penal, un canal de denuncias. Un canal de denuncias bien usado, pues sería una denuncia interna anónima, por ejemplo, con indicios de irregularidad contable. Bueno, la actuación correcta, ¿qué es lo que va a revisar el juzgado? Pues que se haya hecho correctamente el registro de la denuncia, que haya una investigación interna documentada, que se hayan adoptado medidas correctoras y, en su caso, comunicación a la autoridad judicial si corresponde. El valor penal, pues evidentemente es muy importante porque acredita una detección temprana, refuerza lo que es la buena fe de la empresa y reduce el riesgo sancionador. Por lo tanto, aquí ya el canal de denuncias es prueba en materia de compliance, no solamente de prevención. En definitiva, cuando el juez analiza mi sistema de compliance, no va a preguntarse si existe o no un documento más o menos elaborado. Ya hemos visto con todos los ejemplos y todo lo que he sido comentando que eso justamente no es lo que valora, sino que lo que va a valorar es si la empresa hizo todo lo razonablemente exigible para evitar el delito.
Por lo tanto, los casos analizados lo demuestran. Resumiendo, sin compliance, condena casi segura. Compliance ficticio, de papel, bonito, una protección limitada. Compliance eficaz es el escudo penal real. En este punto voy a hacer una precisión necesaria porque es un tema muy recurrente en el despacho. Los temas que he llevado es muy recurrente, el tema de las consultas, y por lo tanto he considerado interesante hacer breve referencia al soporte laboral del compliance penal, porque es una realidad del día a día. Una parte muy significativa de los riesgos penales en la empresa nace, como ustedes sabrán, en la gestión diaria de las personas. Me estoy refiriendo pues, a sanciones mal tramitadas, conflictos internos, decisiones disciplinarias sin base, deficiente prevención en materia de riesgos, ausencias de protocolos claros. No se trata, con esto no trato de convertir el compliance penal en un compliance laboral, pero sí entender que un sistema penal eficaz necesita una base mínima de orden laboral. Me explico. Cuando la empresa no tiene criterios claros en el ámbito laboral, los conflictos escalan y acaban, en no pocos casos, en denuncias penales que podrían haberse evitado. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que el compliance laboral no es un bloque separado, sino que es una de las principales líneas de defensa del compliance penal. ¿Por qué? Pues porque desde la perspectiva de gestión, y lo van a entender perfectamente, el compliance laboral consiste pues, en ordenar la relación empresa-trabajador, reducir conflictos. También supone el compliance laboral anticiparse a inspecciones, denuncias, litigios y, sobre todo, evitar que un problema laboral escale al ámbito penal. Importante es evitar que un problema laboral escale al ámbito penal. Nos sabemos fundamentalmente pues, el cumplimiento riguroso del Estatuto de los Trabajadores, normativa de prevención de riesgos laborales en materia de igualdad, pero va mucho más allá del mero cumplimiento formal, porque el compliance laboral va a implicar tener protocolos claros, decisiones disciplinarias bien fundamentadas, una trazabilidad documental de todas esas decisiones, criterios homogéneos en esa operativa y una seguridad jurídica en la gestión diaria con el adecuado asesoramiento. Por tanto, es muy importante destacar que el compliance laboral protege penalmente a mi empresa. Y ello porque desde el punto de vista penal, el compliance laboral cumple una función esencial, como ya les he dicho, evitar que ese conflicto se convierta en delito. Cuando una empresa puede demostrar que mis decisiones laborales están protocolizadas, se adoptan conforme a la ley, se documentan correctamente y se revisan con un criterio jurídico, el riesgo penal les aseguro que se reduce drásticamente. Y ya les digo yo, por mi experiencia de más de 25 años, lo que he podido ver o me ha demostrado que muchas imputaciones penales nacen no de un delito, claro, sino de una mala gestión laboral. Cuidado con esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay un compliance laboral? Pues no hay compliance laboral cuando mi empresa no tiene una estructura laboral clara. ¿Qué significa que no tengo una estructura laboral clara? Pues que las decisiones se improvisan, los conflictos se personalizan, la documentación es deficiente, con lo cual las denuncias escalan rápidamente. Entonces, en este contexto, pues es frecuente, y lo vemos, que un procedimiento laboral termine derivando en una denuncia penal, en una investigación a la empresa, incluso una imputación al administrador. Y vuelve aquí a aparecer la frase peligrosa que nos pone de los nervios a los abogados de los procedimientos judiciales, que es que, bueno, es que no existían protocolos ni criterios claros de actuación. Por lo tanto, compliance penal más compliance laboral es un único sistema coherente, porque desde una perspectiva empresarial moderna, el compliance eficaz
no se fragmenta, ¿vale? Esto es un error también muy habitual. O es que tengo departamento penal, departamento compliance laboral, cada uno a su suerte, no. Un compliance eficaz no se fragmenta, se integra. Y en esta integración, sí, sí, esta integración, pero ¿qué aporta cada uno? Pues el compliance penal me va a aportar la estructura, me va a aportar el mapa de riesgos, me va a aportar pues la visión global del control. Y el compliance laboral me va a aportar pues, la gestión ordenada de las personas, la prevención de los conflictos y la reducción del riesgo penal desde la base. Así que ambos juntos forman un sistema de protección completo, especialmente en pymes y en empresas familiares, donde todos sabemos que el área laboral es la principal fuente de riesgo. Y ya, pues, para ir concluyendo, decirles, bueno, que al inicio nos habíamos preguntado si el compliance era una carga o una oportunidad. Hemos visto que desde hace muchos años se considera una carga o un trámite burocrático más, pero ahora en este punto, con esta visión, después del transcurso de los años de estas reformas, ¿es una carga o una oportunidad? Pues bueno, la experiencia práctica y la jurisprudencia, ya les he puesto algunos ejemplos y alguna sentencia, lo dejan claro, es una oportunidad. Hasta el punto que se dice que el compliance penal no está pensado para empresas que desconfían de su gente, ¿no? Sino para empresas que quieren crecer con seguridad. Está claro que no viene a ser una exigencia legal, sino que es una estrategia, una decisión estratégica de gestión responsable. No evita que alguien actúe mal, el riesgo cero no existe, pero evita que las empresas administradores paguen por algo que no han cometido. Es cierto, pues que cada empresa tiene una estructura, una cultura, unos riesgos propios, y que por ello el compliance penal no se implanta como de los estándares, sino entendiendo realmente cómo funciona cada organización. Por ello, más allá de esta ponencia, lo verdaderamente útil, pues el consejo que les doy es que analicen con calma cómo está posicionada su empresa desde el punto de vista del riesgo penal, incluso aunque solo sea para confirmar que está todo correctamente enfocado. ¿Por qué? Les doy este consejo porque en muchos casos, lo vemos aquí en el despacho, pequeños ajustes organizativos evitan problemas pues, que una vez iniciados ya no se pueden reconducir. Si en algún momento consideran oportuno pues hacer esa reflexión, la conversación merece la pena y aquí estamos nosotros para ayudarles en lo que necesiten. Insistiendo que la pregunta ya no es si debo implantar el compliance penal, sino cuándo y cómo hacerlo correctamente. Bueno, estas son un poco las líneas generales. Intento trasladarles una visión práctica a lo que es un tema tan complicado como es toda la gestión del sistema de compliance penal, todos los componentes, cuál es la visión, sobre todo por parte de los tribunales, cuál es la traducción práctica mi operativa y dar una serie de pinceladas o consejos prácticos para que los tengan en cuenta. Gracias por su atención. Ahora mi compañero Guillermo seguirá con la segunda parte de la ponencia en relación a las distintas fases del programa y todo lo relativo con las certificaciones. Guillermo, cuando quieras. Buenos días a todos de nuevo, muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como ya ha explicado, intentaré no explayarme muchísimo. Como ya ha explicado Carolina, pues el compliance penal ya no es una carga burocrática o no solo es una carga burocrática, ¿no? Sino que también es una oportunidad real para proteger a la empresa, para diferenciarte incluso a nivel comercial y para dormir un poquito más tranquilo, ¿no? Sabiendo que tienes los riesgos bajo control. Nuestro objetivo al final en este webinar esta mañana es que salgáis de aquí al menos sabiendo cómo podéis implantar, cómo podéis certificar en su caso de manera opcional un sistema de compliance penal eficaz, qué beneficios concretos os podría aportar y sobre todo cómo podéis adaptarlo, ¿no?, a vuestra empresa, ya sea grande o ya sea pequeña. Resulta que las fases de implantación de un sistema coinciden con la estructura que ya ha explicado Carolina de lo que es un sistema de gestión de compliance penal y coincide también con muchos otros tipos de sistemas de gestión, ¿no?
Al final, implantar un sistema de gestión de compliance penal no solo es cumplir con la obligación legal del 31 bis, sino que, como ya hemos comentado, es dotar a la empresa de una herramienta de protección y de mejora continua. El proceso, aunque os pueda parecer muy complejo, se divide, como ya he dicho, como en cualquier otro tipo de sistema de gestión, en fases muy claras, ¿no? En primer lugar, el compromiso y liderazgo, ¿no? Todo empieza por el compromiso real de la propia dirección. Si tú como responsable no te lo crees, nadie lo va a hacer, ¿no? El compliance debe ser una prioridad estratégica más, como cualquier otra, no un simple papel, como ha dicho Carolina anteriormente, para cubrir únicamente el expediente. Puede atenuar en algunos casos, pero no te va a eximir, ¿no? de una condena. Por lo tanto, esa cultura de cumplimiento tiene que partir desde arriba e intentar que cale en toda la organización. Como es lógico, en una empresa grande, pues suele ser más complicado, ¿no? Con muchísimos más trabajadores, etcétera. Pero bueno, ese es el principio básico, ¿no? Por otro lado, tenemos el análisis previo, ¿no? O diagnóstico. Antes de ponernos a diseñar nada, pues hay que analizar cuál es la situación actual de vuestra empresa, ¿no? ¿Qué controles tenéis ya? Aunque no lo sepáis, pues en muchos casos hemos llegado a clientes que sin saber lo que es un sistema de gestión de compliance penal ya están aplicando controles de este tipo, ¿no? Que mitigan este tipo de riesgos. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es qué riesgos son más probables según tu tipo de actividad y según tu tamaño. Y por último, pues qué delitos pueden afectarte, ¿vale? Entonces, este diagnóstico previo es clave, es esencial para poder identificar posteriormente pues, las áreas de mejora y los riesgos específicos a los que la empresa se puede enfrentar, ¿no? Una vez que tenemos estos dos pilares, pasamos a la elaboración del mapa de riesgos penal, como ya ha comentado Carolina. Aquí lo que toca es identificar y valorar los riesgos penales concretos, ¿no? Por ejemplo, si eres siguiendo un poco los ejemplos que ha comentado Carolina, ¿no? Si eres una pyme del sector servicios, pues probablemente lo que te preocupe pues es una corrupción entre particulares, un fraude fiscal, un delito contra la seguridad social o temas de protección de datos incluso, ¿no? Con lo cual, el mapa de riesgos tiene que ser totalmente realista y adaptado a la actividad de la empresa. No puede ser un documento genérico que no te sirva para nada. Por otro lado, pasaríamos a lo que son el diseño de las políticas, de los protocolos y de los controles, que incluso se pueden hacer paralelamente, ¿no? Que es una vez identificados los riesgos, o incluso antes, se pueden diseñar políticas y procedimientos claros para prevenirlos, ¿vale? En muchos casos incluso ya existen, es decir, volvemos a lo mismo. Hay muchos casos en los que clientes que no saben lo que es un sistema de gestión de compliance penal ya disponen de políticas, protocolos y controles, como he dicho antes, que ya son aplicables para este tipo de sistemas. Con lo cual, protocolos de tomas de decisiones, controles financieros y operativos, casi todas las empresas disponen de ellos, segregación de funciones, canal de denuncias. Tendré un momentito en hacer un par de especificaciones. Procedimientos disciplinarios, en fin, muy importante que estos documentos, además de disponer de ellos, sean comprensibles, ¿no? Es decir, no basta con que los tengas, sino que sean aplicables en tu día a día. No sirve de nada tener un manual que absolutamente nadie entiende y que por lo tanto no se aplica, ¿no? Eh, Deteniéndome un segundito en el tema del canal de denuncias, que ya en muchísimas ocasiones, incluso en la CAEP ya hicimos una ponencia sobre este tema. eh, Hay una serie de obligaciones, ¿no? Legales en esta materia. Una de las novedades más relevantes, como ya ha comentado Carolina, es contar con lo que llama la Ley 2/2023 de protección del informante con el sistema interno de información, ¿no? En el que se encuentra el famoso canal de denuncias. ¿Qué exige esta ley? Así en resumen, pues que empresas de 50 trabajadores o más, o si operas en sectores, una serie de sectores regulados, debes implantar un sistema interno de información, ¿no? Con el canal de denuncias y que éste sea seguro, confidencial y accesible y que además proteja al informante sin represalias. Acordaros de los plazos que impone esta ley también, es decir, un plazo, un acuso de recibo en 7 días y dar una respuesta a la denuncia
en 3 meses, ¿no? En casos de especial dificultad o complejidad, pues hay supuestos de ampliación, ¿no? De estos 3 meses a otros 3 meses más. Con lo cual, simplemente hacer referencia que no basta con un simple buzón. Nos hemos encontrado con muchos clientes que, oye, no, yo tengo mi canal de denuncias, ahí está, tenemos tanto el buzón físico como un correo electrónico, ¿no? No, realmente no bastaría, ¿no? Por otro lado, aparte, además, ya no solo es tener el canal de denuncias, sino es tener otros 3 puntos que nos obliga esta norma, ¿no? Que es tener el procedimiento del sistema de información que se integra como un procedimiento más dentro del sistema de gestión de compliance penal. ¿Qué nos dice este procedimiento? Pues nos dice cómo recibimos las denuncias, o sea, te establece lo que es el procedimiento, ¿no? Desde la recepción, admisión, investigación, registro, confidencialidad, cierre y medidas. Eh, este procedimiento además tiene que incluir la posibilidad, esto lo dice la ley, no hay que inventárselo, incluye la posibilidad de comunicaciones escritas u orales, ¿no? Incluso anónimas. Importante, como ha dicho antes también Carolina, la trazabilidad y el archivo de todo esto, ¿no? Por otro lado, la norma exige, en segundo lugar, una política. Lo mismo, se integra en el sistema de gestión de compliance penal. Esta política pues, tiene que hacer referencia pues, a los principios, al alcance, a los roles, a las reglas de protección del informante y a la publicidad interna. Importante también hacer referencia clara a los plazos que establece la ley y a cómo se trata la información. Y por último, y en tercer lugar, el nombramiento, que esto a muchos clientes también les ha pasado, ¿no? Yo no sabía que teníamos que nombrar a un responsable del sistema interno, ¿no? Dentro de la empresa. Bien, pues sí, hay que hacer un nombramiento del responsable del sistema y comunicación a la autoridad independiente que se ha creado con esta ley, ¿vale? Pequeño inciso, porque esto nos pasó también en la anterior ponencia, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con la autoridad esta estatal, que en muchísimas noticias, pues, oye, que ya se había puesto en marcha, la gente, pues, nerviosa, digo, oye, tenemos que comunicar el responsable, dónde se comunica, un poco de desinformación, ¿no? Bien, esta autoridad formalmente tiene sus estatutos de funcionamiento, formalmente está activa, entre comillas, y ya tiene web oficial. Bien, aquí el problema es que la autoridad estableció, es decir, la Ley de Protección al Informante estableció un plazo de 2 meses para notificar al responsable interno del sistema de información. ¿Qué pasa? Que no han habilitado absolutamente ningún tipo de buzón o formulario a día de hoy, ¿vale? Aunque la web esté activa, no está habilitado este buzón. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen muchos clientes de, oye, es que en el procedimiento pone que tenemos que comunicar al responsable, pero es que no existe, ¿no? De momento. Y de hecho, nosotros nos hemos comunicado en numerosas ocasiones con ellos, con la autoridad, y de momento no está operativo, no se puede comunicar. Entonces, simplemente por si había dudas en este sentido, bueno, pues simplemente por remarcarlo, ¿no? Lo que sí puedes ir haciendo en esta materia y que también se integra en el sistema de gestión de compliance penal es diseñar y aprobar la política y el procedimiento, como ya he comentado, nombrar internamente al responsable mediante un acta de nombramiento, implantar el canal de denuncias como toca, con todos los requisitos que exige la normativa, formar y comunicar, esto lo mismo, se solapa con el sistema de gestión de compliance penal. Es decir, si tú estás formando en canal de denuncias, también estás formando en uno de los pilares del sistema de gestión de compliance penal, ¿no? Con lo cual, muy importante. Además, muy importante porque otro de los puntos que introduce esta norma y la autoridad es que se va a habilitar un canal externo. Es decir, que el informante ya no solo podrá acudir a la empresa, al canal de denuncias de la empresa y denunciar cualquier hecho, ¿no? Que afecte a la propia empresa, sino que podrá ir a este canal externo de la autoridad y comunicar esta infracción. Con lo cual, bueno, no sé, nosotros lo que recomendamos al final es cuanto más se informe al trabajador de la existencia de este canal, pues hombre, creo que hay un mayor control, ¿no? sobre lo que se está denunciando sobre tu empresa, ¿no? Con lo cual, muy importante este punto. Em, Nosotros, ya te digo, desde nuestro despacho acompañamos en este diseño, en la implantación, en la gestión de estos sistemas. O sea, aunque la empresa tenga que nombrar un responsable del sistema, obviamente, al igual que el Compliance Officer, se puede nombrar un órgano colegiado externo que ayude y que dé soporte, que de hecho es lo recomendable, para cumplir con esta normativa, ¿no?
Bien, acabando este inciso, pasamos a otro de los puntos de las fases de implantación del sistema, que sería la formación, ¿vale? Antes hablaba de la formación del canal de denuncias como parte de esta formación, pero bueno, recalcar que el sistema solo es eficaz si las personas lo conocen y lo interiorizan. Por eso no basta con pildoritas informativas o con una formación esporádica, es decir, lo que se exige es que haya una, de hecho, en muchas auditorías externas que hemos tenido con clientes nuestros, nos exigen una formación periódica, es decir, que esté establecido, ¿no? Con un calendario de formaciones adaptadas además a cada nivel. No es lo mismo en una cadena hotelera hacer formaciones de compliance penal a personal de cocina que al departamento de marketing, ¿no? Con lo cual, estas formaciones ya no solo tienen que ser periódicas eh, y recurrentes, sino que encima tienen que ser adaptadas al perfil concreto de la empresa, ¿no? Si los empleados no saben cómo actuar, al final eh, el sistema no, volvemos a lo mismo, no funciona, ¿no? La siguiente fase ya sería lo que es la implementación propiamente dicha, ¿no? Aquí es donde todo cobra vida, se integran todos los controles que hemos comentado previamente, todos los protocolos en la operativa diaria, se designa el responsable del compliance o compliance officer, junto con el órgano colegiado, si se desea, y se ponen en marcha pues, los mecanismos de supervisión y reacción ante posibles incidentes, ¿no? Importantísimo este punto, el tema de la monitorización, revisión y mejora continua. En muchos casos nos encontramos con que la gente se piensa que es, oye, implanto el sistema de gestión y aquí lo dejo, ¿no? Que crezca solo. No. El entorno es cambiante, incluso los delitos que se incorporan al listado de delitos objeto de, mm, de incumplimiento por parte de la persona jurídica se van agrandando. De hecho, Carolina lo sabe, ¿no? En un cliente nos pasó en una auditoría externa, eh, como anécdota, ¿no? Nos pusieron una observación o una no conformidad menor por no haber tenido en cuenta el delito de ocultación del cadáver y el maltrato animal. Es algo bueno, ni te paras a pensarlo, ¿no? Pues bien, pues se tiene que valorar. Es decir, esto demuestra que tienes que estar activo, que tienes que estar reactivo al entorno cambiante y, bueno, y si hay nuevos delitos, se tienen que valorar, aunque sea obvio que no afectan, se tienen que valorar, ¿no? Por lo tanto, aquí cobra mucha importancia el tema de las auditorías internas, ¿no? Revisar cualquier tipo de incidente, que haya compenetración con todos los departamentos de la empresa y actualizar el sistema como he dicho, ante cualquier cambio normativo, estructural o de actividad de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, para continuar, de todas estas fases, pues os diría que es, pues, si no la más importante, de las más importantes, ¿no? Es clave para que el sistema siga siendo eficaz y creíble ante un tribunal, obviamente. Por otro lado, y esto ya sí que es un tema que obviamente es opcional, pero bueno, es bastante interesante por lo que nosotros hemos podido experimentar, que es el tema de la certificación. Como cualquier otro sistema de gestión, hay una norma que lo certifica, ¿no? ¿Qué aporta el tema de la certificación? Pues bien, la certificación es verdad que aporta un punto más de credibilidad y de confianza, sobre todo ante terceros, ¿no? A nivel comercial. Es decir, tiene un valor probatorio muy relevante en caso de una investigación penal ante un tribunal, pero es que cada vez más clientes, proveedores y entidades públicas exigen, ¿no? La certificación como un requisito para contratar o colaborar, ¿no? Con lo cual, si quieres competir con otras empresas, sobre todo en un entorno, en muchos casos también en entornos internacionales, pues muchos proveedores, muchos clientes te exigen esta garantía, ¿no? Que tengas la certificación como cualquier otra ISO o cualquier otra UNE, ¿no? Como puede ser una de calidad o puede ser una ISO medioambiental, pues eso, una certificación en un compliance penal. ¿Qué normas, no? Normas y estándares de referencia, sobre todo aquí en España, pues bueno, la norma de referencia es la UNE 19601, es con la que nosotros trabajamos, la mayoría de empresas trabajan con esta norma. Todos los sistemas de gestión de compliance penal que implantamos nos basamos en la estructura de esta norma, ya sea si se certifica o no, pero nos basamos en esta.
y es específica para sistemas de gestión de compliance penal. Es decir, a nivel internacional, es verdad que destaca, hay otra que destaca, lo que es más complejo, el proceso de certificación, que es la ISO 37301, ¿no? Que es aplicable a sistemas de compliance, además, en general. Pasos para la certificación. Bien, bueno, pues haber tenido, como es lógico, sentido común, tener implantado el sistema de gestión de compliance penal, es decir, tener un diagnóstico de cumplimiento respecto a la norma que se haya elegido, que se haya adaptado y que se hayan cerrado las brechas detectadas en el diagnóstico. Importante la auditoría interna para verificar que el sistema es eficaz. Como es lógico, seleccionar una entidad certificadora de las muchas que hay. Posteriormente vendría la auditoría externa. Si se cumplen los requisitos, se obtiene el certificado. Y luego hay una serie de, como cualquier, repito, como cualquier otra norma, UNE o ISO, pues un seguimiento por parte de la entidad certificadora cada año. Cada año hay un seguimiento, una auditoría de seguimiento de carácter externo y una renovación del certificado, que ya es una auditoría externa un poquito más dura, cada 3 años, ¿no? Que es para mantener la certificación, digamos, el sello o la pegatina que demuestra eh, que tienes un sistema de compliance penal basado en la norma, ¿no? Por lo tanto, como consejo práctico, la certificación no es el final del camino, sino que es el inicio de un compromiso y de una mejora continua y de una garantía de que el sistema está realmente vivo y actualizado, ¿no? Por lo tanto, para ir concluyendo, ¿no? Beneficios. Bueno, ya muchos os ha comentado ya Carolina, es decir, implantar y certificar un sistema pues te aporta muchísimos beneficios, ¿no? La reducción del riesgo penal y la protección de los administradores. Como ya ha comentado Carolina, un sistema bien implantado puede llegar a eximir o incluso atenuar la responsabilidad, perdón, atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de la empresa y de sus directivos, ¿no? En segundo lugar, obviamente, la mejora de la reputación y de la confianza. Clientes, inversores, socios valoran muy positivamente a las empresas que demuestran una gestión ética y responsable, y esto lo hemos visto con nuestros propios ojos. Es una cosa que no se ve, ¿no? De primeras, pero sí que tiene muchísimo valor. Como he comentado antes, una ventaja competitiva. La certificación puede ser un requisito indispensable para acceder a, por ejemplo, licitaciones públicas o contratos con grandes empresas. Por otro lado, tendríamos una mejor gestión interna. Esto también es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta a la hora de trabajar en sistemas de gestión de compliance penal, es decir, que el compliance profesionaliza la gestión en empresas donde quizá los procesos están, ya no digo desordenados, pero descompenetrados unos con otros. Ya no solo te aporta esta protección, sino que incluso te ordena procesos, ¿no? Y te facilita la toma de decisiones a la dirección, ¿no? Eh, en penúltimo lugar, la detección temprana de irregularidades. Junto con el canal de denuncias, pues los controles permiten identificar de manera muy temprana y corregir problemas antes de que puedan llegar a convertirse en delitos y escándalos, ¿no? Y lo último y no menos importante, la integración con otros sistemas. Es decir, el sistema de gestión de compliance penal, como cualquier otro sistema de gestión, se puede integrar con sistemas de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, de seguridad de la información, como puede ser una ISO 27001, con lo cual no es trabajo que no se pueda aprovechar. Es decir, al final se puede integrar, se puede aprovechar el análisis de riesgos que se haya hecho en otro tipo de sistemas, se puede incorporar a este sistema también, ¿no? Con lo cual es otro de los beneficios que tiene. Ya por resumir un poco lo que ya ha comentado Carolina, ¿no? Como retos y errores comunes que se dan o que hemos visto en nuestra práctica, ¿no? Los errores más habituales, pues los sistemas genéricos o de papel, los copy-paste, ¿no? No sirven ante un juez ni protegen realmente a la empresa. La falta de implicación de la dirección en algunos casos también sí que no por gusto, sino pues bueno, empresas con mucha actividad, con, con muchísimos procesos, pues es verdad que quizá no acaban no acaban de involucrarse quizá, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y entonces eso pues carece de credibilidad y eficacia el sistema.
Por otro lado, no adaptar el sistema de gestión a la realidad de la empresa. Es decir, cada sector y tamaño tiene unos riesgos concretos y unas necesidades totalmente diferentes, con lo cual esto enlaza un poco con lo del tema del sistema genérico o de copy-paste, ¿no? Es decir, que no es lo mismo un sistema de gestión de compliance de una cadena hotelera grande con una empresa del sector de servicios pequeña, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Otro de los errores bastante comunes es el tema de olvidar la formación, como he dicho antes, la formación y la comunicación. Eh, es algo bastante sencillo y que se va perdiendo, ¿no? Es decir, basta con pues, una serie de píldoras informativas, en empresas grandes, pues el encargado de auditoría interna que se encargue de formar a los empleados en diferentes puntos, hacerlo de una manera un poco también, por así decirlo, entretenida, ¿no? Para que cale un poco en la organización, ¿no? Que, sin dejar de lado lo serio que es este tema, ¿no? Pero bueno, darle un componente un poco entretenido, ¿no? Al asunto. Y por último lugar, como ya hemos dicho antes, la importancia de la mejora continua, pues uno de los mayores errores es precisamente no revisar ni actualizar el sistema. Es decir, tú puedes implantar eh, de manera extraordinaria un sistema, el entorno cambia, el sistema no evoluciona, con lo cual se queda obsoleto y no nos sirve para nada. Con lo cual, eh, volvemos a lo mismo de antes. Es una cosa que tiene que estar viva y que tienes que estar encima de él periódicamente y de manera recurrente, ¿no? Por lo tanto, al final, bueno, pues como veis, parece sencillo, tampoco es muy complejo, pero superar estos retos, pues hombre, requiere un compromiso, un realismo y una visión sobre todo a largo plazo, ¿no? Bueno, y sobre todo contar con el acompañamiento adecuado en estos casos, ¿no? Por otro lado, ya lo ha comentado también Carolina, el compliance penal parece que es una cosa de empresas grandes, ¿no? Las pymes pueden y deben implantar sistemas eficaces, ¿no? Ya que aunque sean más sencillos. En una pyme, pues el mapa de riesgos, que es uno de los componentes más importantes de un sistema de gestión, de cualquier sistema de gestión, pues será más simple, pero igual de necesario. Entonces, la cercanía y la flexibilidad incluso con los departamentos, pues facilitan incluso la implantación real, ¿no? Y la cultura de cumplimiento. Por lo que no invito a que pequeñas y medianas empresas no lo vean como algo que no va con ellos, ¿no? Y con esto acabo. Es decir, en definitiva, reitero lo que ha comentado previamente Carolina, ¿no? El compliance penal no es solo una exigencia legal, realmente es una oportunidad para proteger y potenciar a la empresa. Es una inversión en seguridad, en reputación, en valor empresarial bueno, y repitiendo exactamente lo que ha dicho Carolina anteriormente, o sea, la experiencia nos demuestra que con hacer pequeños ajustes organizativos podemos evitar problemas bastante serios, ¿no? En el futuro. Con lo cual la pregunta, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? No es implantar un compliance penal, sino cuándo y cómo hacerlo correctamente. No sé, Carolina, si quieres acabar con algo más. En fin, a todos, pues daros las gracias por haber asistido hoy. Lamentamos no poder responder a las preguntas en vivo y en directo, pero bueno, como ya ha comentado Mavia al principio de la sesión, aquí tenéis mi correo, mi número de teléfono. Cualquier pregunta que deseáis hacer, yo la puedo responder hoy mismo. Eh, Así que nada, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Guillermo. Carolina, no sé si quieres añadir algo. Daros las gracias a los dos. Sé que tenéis el tiempo muy ajustado por otro compromiso que tiene Carolina en otra empresa ahora. Así que yo creo que ha sido una sesión pues a modo de píldora porque era el objetivo, pero muy aclaratoria y espero que os haya sido de utilidad a todos. Y por supuesto, pues como dice Guillermo, ellos están a vuestra disposición para responder las dudas que hayan podido surgir. Han preguntado en el chat, si alguien no lee el chat os lo confirmo, os vamos a enviar tanto la grabación de esta sesión como la presentación que han compartido Guillermo y Carolina para que la podáis tener. Carol, ¿alguna cosita más? ¿Lo cerramos aquí? Nada, Vale. agradecer a los asistentes
su interés por este tema y bueno, reiterar que aquí tienen a su despacho para lo que necesiten. Muy bien, yo añadiría que si tenéis alguna propuesta, alguna necesidad en cuanto a alguna temática que os iría muy bien que tratásemos con este tipo de formato webinar o bien en una sesión presencial, no dudéis en comunicárnoslo, que con nuestros colaboradores seguro que lo podremos organizar. Gracias a todos por vuestra atención y feliz día. Lo dejamos aquí. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Adiós. Chao. Adiós.